Perfecto. Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras pláticas de los lunes. Vamos a abarcar el tema de uveitis intermedias, específicamente aquellas que tienen un origen infeccioso, como son la toxocariasis y la Bartonella henselae. Entonces, la toxocariasis, como muy bien conocemos, es una de las infecciones zoonóticas más comunes en todo el mundo y México no es la excepción. Está causada principalmente por un tipo de toxocara, que es la toxocara canis, que es transmitida por el perro, y la toxocara cati. O sea, ambos animales pueden transferir este tipo de parásito. Generalmente, ¿cómo se infecta una persona con este parásito? La persona se infecta con toxocara cuando ingieren involuntariamente huevos o larvas embrionados que se han derramado, se han esparcido por las heces de estos animales que ya están infectados o por los huéspedes que pueden transmitir este parásito. Después que el humano la ingiere de manera involuntaria, estas larvas o estos huevos se liberan a nivel del intestino delgado. A partir del intestino delgado, atraviesan la pared intestinal y penetran a la circulación. Entonces, de la circulación, ellas migran a otros órganos donde pueden producir una reacción principalmente de tipo inflamatoria. ¿Cuáles son aquellos órganos? El ojo, como es lo que vamos a abarcar el día de hoy, pero también hay otros órganos que se ven afectados, como es el sistema nervioso central, el hígado y en menor frecuencia a nivel del estómago. O sea, no solamente la toxocariasis es un problema ocular, pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en qué cuadros oculares podemos tener secundaria a una infección por este parásito. Con relación a la toxocariasis, por el tipo de enfermedad que producen, se ha dividido en dos formas. Hay una enfermedad sistémica y una enfermedad ocular aislada. ¿Por qué? Porque se han determinado que pueden diferenciarse en dos tipos de larvas. Hay una larva migrans visceral, que es aquella que se difumina y va a los diferentes órganos del cuerpo, y hay una larva que va directamente a nivel ocular, que puede ocurrir en ausencia de enfermedad sistémica. Entonces, por eso lo han considerado como un cuadro aparte, producida por la larva migrans ocular. El paciente puede tener ambas, pero es muy raro que se presenten de manera concomitante. ¿Por qué? Porque la larva sigue una dirección específica, o ya sea al ojo o a otro órgano. Pero sí se han reportado casos, aunque muy pocos, donde han habido afectación de manera concomitante. Entonces, desde el punto de vista ocular, la toxocariasis por lo general, como es la migración de un microorganismo, en este caso una larva, por lo general es una enfermedad unilateral en el 90% de los casos. Hay un menos del 10% que se han evidenciado casos bilaterales, pero muy asimétrico en el tiempo. Generalmente, como muy bien conocemos, la toxocariasis es una causa importante de discapacidad visual durante la infancia. Desde hace mucho tiempo se conoce que una de las causas cuando hay una baja visual en un niño que tenemos que considerar, junto con otros estigmas inflamatorios, no podemos descartar la toxocariasis como una causa de infección prevalente en los niños. Por lo general, afecta en el 80% a menores de 16 años, pero puede afectar hasta los 70 años. Pero la edad media de diagnóstico, como ven acá, es en la niñez temprana, entre 7 u 8 años. Generalmente el paciente va a presentar sintomatología de un cuadro inflamatorio, sintomatología inespecífica como visión borrosa, fotofobia, miodesopsias, dolor, y más adelante vamos a ver qué otros cuadros específicos podemos tener secundario a una toxocariasis. En cuanto a la presentación clínica, se han descrito varias formas en las que podemos encontrar la afectación por toxocara a nivel ocular, pero hay tres que se llevan el mayor porcentaje, que son la presencia o la formación de un granuloma periférico retiniano, un granuloma con compromiso del polo posterior o una endoftalmitis crónica secundaria a una toxocariasis. Más adelante vamos a ver que hay formas atípicas, pero el mayor porcentaje está en estas tres formas de presentación. Si ven en este estudio que se realizó, fue un cohorte de más de 10 años de pacientes diagnosticados con toxocariasis, se hizo en Perú. Aquí observamos que la forma más frecuente de presentación sí fue el granuloma periférico. Pero en cuanto a las complicaciones que vamos a ver más adelante, el desprendimiento de retina se lleva el mayor porcentaje. Vamos a entender el por qué. Pero aquí también le quería enseñar que en cuanto a los cuadros atípicos, se ha descrito cuadros únicamente como una uveitis intermedia, muy poco frecuente,
pero se ha descrito afectación únicamente del nervio óptico, incluso pacientes con neuroretinitis. Pero eso es en reporte de casos aislados. No está descrito como una manifestación típica de la enfermedad, pero hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos casos atípicos con estas entidades, incluso como un granuloma único a nivel del vítreo, un quiste a nivel vítreo también se ha reportado. Pero repito, esos son reportes aislados de casos. La forma más frecuente son estas tres. Entonces, en cuanto al granuloma periférico, esta es la lesión más frecuente hasta el momento, según las estadísticas. Hasta más del 50% de los casos presentan este tipo de lesión y miren acá que puede ir desde los 6 a los 40 años. ¿Por qué? Porque los casos que se han reportado de toxocariasis en adulto principalmente han sido con esta forma de presentación, como un granuloma periférico. ¿Y cómo se ve este? Generalmente este se ve como un nódulo blanquecino, focal, que cuando hacemos el estudio se ve de manera sobrelevada en la parte periférica de la retina, que como característica puede presentar diferentes grados de membranas circundantes. Pueden tener membranas solamente alrededor de la lesión o formar membranas con tejido glial que se expanden y tienen predilección por el nervio óptico. En algunos casos, como pueden observar aquí, cuando hay presencia de un granuloma periférico, se asocia a cambios pigmentarios, ya sea en la retina circundante o en áreas distales a la lesión inicial. En muchos de los casos, el granuloma periférico se puede acompañar de inflamación vítrea. La vitreitis puede ser difusa, podemos encontrar un ojo con vitreitis difuminada en toda la retina, pero en muchas de las ocasiones podemos encontrar una vitreitis focal que está únicamente relacionado al foco del granuloma. Pareciera como si fuese un banco de nieve cuando solamente se localiza a este nivel. Se pueden observar, como ven aquí, bandas fibrocelulares que pueden ir directamente a la parte posterior, al polo posterior. Pueden ir al nervio óptico, pueden ir al área macular o pueden dirigirse a cualquier área de las arcadas. Pero por lo general, el granuloma periférico tiene predilección por el nervio óptico. En muchas ocasiones puede presentar pliegues, como ven aquí, a nivel retiniano por el mismo efecto de la atracción. Y es muy importante cuando vemos un paciente con esta forma de presentación, porque mientras más membranas y más tejido glial esté formado, hay mayor riesgo de tracción. Y ese mayor riesgo de tracción es riesgo de desprendimiento de retina, ya sea traccional por el mismo efecto tangencial o regmatógeno. ¿Por qué? Porque ese tejido puede estar anclado a varias partes de la retina, producir tracción y generar pequeños microagujeros. Y a partir de ahí hay un acúmulo de líquido y lleva ya a un desprendimiento de retina regmatógeno. Entonces, justamente en nuestra experiencia en el servicio, la forma más frecuente de presentación ha sido el granuloma periférico, como este paciente, que es un paciente de 14 años que nos llegó al servicio por miodesopsias. Miren aquí cómo el paciente tenía este tejido fibroglial, esta membrana que emergía hacia polo posterior. Y si ven aquí en esta imagen de mayor campo, miren de dónde viene el tejido. Viene de este granuloma periférico con ya condensaciones vítreas asociadas y miren todo este pliegue que va desde la periferia y justamente hacia el polo posterior. En este caso de este niño, involucraba tanto nervio como la mácula, o sea, involucraba todo el polo posterior. Miren aquí en una tomografía de coherencia óptica lo que ponía en evidencia anteriormente de la tracción. Miren este corte que por suerte fue justo a nivel del medio de ese tejido fibroglial. Si ven aquí, toda esta es la retina que está siendo traccionada. En diferentes puntos hay tracción y aquí también lo podemos evidenciar. Hay múltiples puntos de tracción. Por eso es lo importante de los seguimientos de este paciente. ¿Por qué? Porque con estudios seriados podemos ver el grado de tracción y tomar una conducta en el momento que sea oportuno. ¿Por qué? Porque no hay que esperar a que haya un desprendimiento de retina como tal para darle un tratamiento a estos pacientes. Son pacientes que por lo general, como es este, que lo tratamos en conjunto con el departamento de retina para ir viendo la evolución de ese tejido y la evolución de la atracción que podría generar. Este es otro pacientita que nos llegó reciente, es una joven de 20 años, ya ella vino con un cuadro con reacción inflamatoria leve, pero miren ya aquí cómo la paciente tenía el granuloma periférico con todo el tejido glial a nivel del nervio óptico. Y aquí sí se pone en evidencia lo que decía anteriormente, que muchas de las veces puede acompañarse con cambios periféricos pigmentarios, ya sea en relación a la lesión o a nivel de toda la retina. Y creo que aquí se ve mejor.
Y miren aquí también, estos ambos pacientes, vamos a ver más adelante, que recibieron tratamiento con fines para erradicar la toxocariasis, pero quería poner en manifiesto de la frecuencia, de la forma de presentación, que es el granuloma periférico, que en nuestra experiencia ha sido la misma. Y por igual en pacientes jóvenes. Y este es el ojito derecho de la paciente, totalmente normal, poniendo también en evidencia lo del cuadro que por lo general suele ser unilateral. Entonces, dentro de la otra forma de presentación que podemos encontrar, que sigue en porcentaje, es el granuloma posterior. Este sí ocurre o se ha evidenciado en pacientes más pequeños. Por lo general, paciente adulto joven o adulto presenta la primera forma que mencionamos previamente. Entonces, generalmente se presenta como una masa inflamatoria subretiniana o intrarretiniana focal. Esta generalmente tiene menos de un diámetro de disco, puede acompañarse o no de cambios pigmentarios y por lo general se llama posterior porque tiene predilección por esta zona. Puede incluso establecerse a nivel del nervio óptico o directamente a nivel macular, donde afecta bastante la visión, o puede tener predilección por cualquier otra área en el polo posterior. Esta se caracteriza porque puede aparecer sin signos inflamatorios, pero por lo general se acompaña con reacción vítrea de leve a moderada y no se asocia a ninguna otra lesión. Algunos autores han reportado la presencia de múltiples focos, pero ya en este caso no se considera un granuloma posterior como tal. Vamos a ver más adelante que también se puede presentar como una coroiditis. Miren acá que en este caso este paciente sí tenía reacción inflamatoria vítrea importante, que incluso entorpecía un poco de limitar las arcadas vasculares y la excavación del nervio óptico, pero si ven, está a nivel del polo posterior. Una forma de presentación que es la menos frecuente de estas tres es la endoftalmitis crónica. Esta por lo general sí tiene predilección por niños muy pequeñitos y se presenta principalmente como una leucocoria con la presencia de un pseudohipopion, estrabismo por la deprivación visual importante que producen estos pacientes por la opacidad de los medios. En el cuadro de una endoftalmitis crónica por toxocariasis, el desprendimiento de retina es un poquito la prevalencia, un poco mayor por el curso túrbido y agudo del cuadro, y sí se acompaña casi siempre de vitreitis. Es muy raro ver una endoftalmitis crónica en un paciente por toxocara que no tenga reacción vítrea importante. En aquellos pacientes que ya tienen una afectación ya establecida, puede acompañarse ya, el paciente puede llegar incluso con membranas ciclíticas. Esto es muy importante porque siempre que les llegue un paciente, un niño con toxocariasis, donde haya afectación importante del vitro anterior que produzca una leucocoria aparente, eso es uno de los diagnósticos diferenciales cuando se piensa también en retinoblastoma, porque son de las causas en niños que pueden producir una leucocoria, entonces hay que tenerlo pendiente y no solamente pensar en que el granuloma es la única forma de presentación. En el caso de una endoftalmitis crónica, por lo general, cuando el cuadro va remitiendo, sí se observa que hay la presencia de un granuloma, como ven acá en la imagen, pero por lo general, hasta que la reacción vítrea no vaya mejorando, es difícil identificarla en el momento del diagnóstico. Por lo general, en el seguimiento es donde se puede evidenciar de manera más significativa a medida que esa turbidez vítrea va mejorando con el mismo tratamiento establecido. Entonces, hay unos cuadros atípicos que les había mencionado, que de ellos el más frecuente es en la forma de una uveitis intermedia. Un paciente con toxocara se puede presentar únicamente con una uveitis intermedia y posteriormente se puede establecer la presencia de un granuloma, pero es muy poco frecuente. Por lo general, sí vamos a observar un granuloma asociado. En cuanto al diagnóstico, es muy importante, se fue todo acá. El diagnóstico definitivo de la toxocariasis es un diagnóstico histopatológico, identificando elementos bioquímicos moleculares del parásito e identificando las células con relación a la toxocariasis. Pero ¿qué pasa? Que la recolección del material para realizar una biopsia adecuada es arriesgado y difícil, principalmente en un ojo que tiene una toxocariasis, y rara vez justifica el realizarlo por motivos clínicos. Por lo tanto, el diagnóstico de la toxocariasis ocular es clínico. ¿Cómo? Mediante la identificación de signos oftalmológicos característicos, como ya vimos anteriormente, que son muy sugestivo de una toxocariasis en la mayoría de los casos, y principalmente un diagnóstico serológico de apoyo, donde en estos casos el que más nos interesa es la IgG, porque es la que nos habla, es la que tiene mayor especificidad en cuanto a los pacientes con toxocara. La prueba de ELISA es la que más se utiliza porque es la que ha evidenciado mayor especificidad. Pero ¿qué pasa?
muchos de los casos podemos tener anticuerpos negativos o indetectables o títulos bajos por debajo de lo normal para considerar un diagnóstico positivo. ¿Por qué? Porque la carga parasitaria es baja en muchos de los pacientes con toxocariasis, por lo cual no podemos tomar un anticuerpo sérico negativo como un diagnóstico de descartar una toxocariasis. Les traje aquí esta tablita donde evidencia a partir de qué títulos es considerado específico y sensible el estudio con ELISA. Miren que a medida que aumentan los títulos, obviamente la sensibilidad y la especificidad baja un poquito, pero si sale por debajo de este rango, puede salir negativo indetectable, pero el paciente sí puede tener datos clínicos de una toxocariasis. Entonces, por lo general, este diagnóstico es de apoyo, la parte serológica, porque por suerte las características clínicas son muy sugestivas, pero ante la duda siempre hay que confirmarlo. Incluso en aquellos casos donde haya mucha duda diagnóstica, se puede hacer un TAP de humor acuoso e identificar el parásito directamente y también puede ser positivo. Con relación a los pacientes con toxocariasis, generalmente la pérdida de visión va relacionado a estas cuatro formas de presentación de secuelas. Principalmente es por una vitritis importante, que ya dijimos que es muy característico de los pacientes con toxocariasis. El edema macular cistoide es una de las principales causas, como en la uveitis en general, es la principal causa de deterioro visual, pero en este tipo de enfermedad hay un mayor riesgo de desprendimiento de retina. Ya vimos por qué, porque todo ese tejido que se forma a nivel retiniano puede producir múltiples tracciones. Entonces, de las entidades uveíticas, la que pueden tener un poquito, principalmente en la infancia, de tener mayor grado o prevalencia o incidencia de desprendimiento de retina es la toxocariasis. Y por la inflamación importante que la acompaña en muchos de los casos, también puede producirse membranas epirretinianas que también justifican la disminución significativa de la visión. En muchos de los casos no se debe a ninguna de estas entidades, sino a que el mismo granuloma puede conducir a la pérdida de la visión, ya sea porque está directamente a nivel macular, entonces afecta la retina a ese nivel, afecta a los fotorreceptores involucrados, entonces aquí sí el deterioro visual es un poquito más importante porque ya hay una lesión directa a nivel macular o, como vimos anteriormente, una lesión directamente a nivel del nervio óptico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la toxocariasis ha cambiado muy poco en el tiempo. Hay muchos autores que consideran, no justifican el tratamiento antiparasitario en estos casos, reporte de casos, pero el tratamiento estándar que se utiliza por lo general es el albendazol. Se da de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso día, se hace un cálculo con el peso del paciente, se da en 2 tomas y es muy importante. No es como se pensaba anteriormente, que se da por 5 días. El tratamiento del albendazol se deben de completar 2 semanas, 15 días de la dosis. Y en el adulto, una dosis estándar sería 200 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué se prefiere el albendazol sobre otros azoles, como el tiabendazol, que anteriormente era un medicamento muy utilizado? Porque se ha evidenciado que el albendazol tiene una mejor absorción, tanto que el tiabendazol, que el mebendazol y que otros azoles, y por lo cual tiene una menor tasa de efectos adversos en comparación con estos medicamentos. Sí se ha establecido que combinando el albendazol con los esteroides sistémicos, los efectos son muy buenos en cuanto a la remisión del cuadro inflamatorio. Recuerden que en esta entidad el parásito produce una afectación anatómica local, pero también produce una reacción inflamatoria. Entonces, esa reacción inflamatoria es por eso el hecho de incluir los esteroides sistémicos como tratamiento en estos casos, con el fin de controlar principalmente a aquellos pacientes que se presentan con una vitreitis muy intensa y muy importante, que no siempre se pone con ese fin, pero es uno de sus objetivos, es prevenir la formación de las membranas vitroretinianas a mayor grado de inflamación. Mayor tiempo de inflamación, hay una mayor predilección por formar membranas y mientras más membrana hay un mayor riesgo de desprendimiento de retina. Por eso es muy importante iniciar tratamiento esteroide en estos pacientes, principalmente cuando se acompañan ya de un cuadro con una inflamación que es evidente. Por lo general, la combinación de estos medicamentos tiene muy buenos resultados. Muchos de los pacientes no recuperan la visión de manera muy significativa, pero principalmente aquellos donde ya hay afectación macular, donde ya hay un tejido, contracción a nivel del polo posterior, ya estos son cuadros un poquito con afectación más importante retiniana, entonces la parte de la visión se queda un poquito rezagada, pero es ya por el cuadro
inflamatorio y las secuelas anatómicas que le deja a nivel retiniano. A muchos pacientes sí les va bien. Todo va a depender igual del momento en el que se haga el diagnóstico y de hacer un diagnóstico certero. Entonces, esto era en cuanto a la toxocariasis. Vamos a continuar hablando de la otra uveitis intermedia infecciosa, que es muy importante y que en muchos de los casos también pasa desapercibida, que es la Bartonella henselae. La Bartonella, esta generalmente se excreta por las heces de las pulgas, como vemos acá, y se transmite al humano cuando el humano entra en contacto con heces o con rasguños del reservorio, que en este caso es el gato. El gato es el único reservorio de por sí de este microorganismo. Le puse esto entre paréntesis, ¿por qué? Porque actualmente se ha estado estudiando que si la saliva del gato también es capaz de transmitir la Bartonella, todavía no se ha evidenciado al 100%, pero sí hay reportes de casos y sí hay estudios donde están tomando esto como medio de transmisión. Y no solamente la mordedura o el arañazo de por sí, sino que la saliva del gato también podría transmitir la Bartonella. Como les dije, el gato es el principal reservorio, por eso es el principal medio para el humano contagiarse y es el vector de transmisión. Pero no quiere decir que el gato es el único. Directamente las garrapatas también puede transmitir la Bartonella y cualquier otro arañazo, picadura de un animal. Lo único que el que más lo transmite actualmente es el gato. Pero es por eso es muy importante siempre cuando hacemos una historia clínica preguntarle al paciente dónde trabaja, en qué área se desenvuelve y principalmente si ha notado alguna picadura, alguna lesión o algo distinto en su cuerpo a nivel de la piel, que también nos puede incluso orientar a sospechar y a tenerla dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Una vez que el humano es infectado, la principal fisiopatología de la Bartonella es que produce una invasión a nivel del endotelio vascular. Esta invasión a nivel del endotelio desencadena o conduce a una respuesta proinflamatoria y muy importante, es estimulante de la angiogénesis, produce vasoproliferación, tanto en el ojo como en cualquier otro órgano donde afecte la Bartonella. Entonces, por eso el cuadro, por lo general, tiende a ser una reacción inflamatoria muy, muy importante, independientemente de la carga, de la carga del microorganismo a nivel sistémico. Entonces, muy importante es que la infección sistémica y la infección ocular por la Bartonella va a depender mucho del sistema inmune del paciente. Vamos a ver más adelante que de acuerdo al sistema inmune, ya sea en un paciente inmunocompetente o en un paciente inmunosuprimido, el cuadro producto de la infección puede variar en cuanto a su manifestación. Pero en el paciente inmunocompetente, a esta enfermedad también se le llama enfermedad por el arañazo del gato, generalmente se acompaña de enfermedades sistémicas en el 60% de los casos. Desde la mordedura del arañazo del gato, de cualquier animal, hasta la aparición de esta lesión en el sitio de la inoculación, pueden pasar de 3 a 10 días. ¿Y qué lesión característica produce? Produce una pápula o una vesícula, como vemos en este caso, que incluso cuando lo vemos puede estar ya con una costra cubriendo su superficie y generalmente no produce prurito, no produce ninguna manifestación y el paciente puede pasar desapercibido o asociárselo a la picadura de cualquier insecto, pero en nuestro caso es muy importante preguntarle al paciente si ha notado una lesión parecida a esto. Por lo general, esta lesión de inoculación aparece por lo general en miembros superiores, miembros inferiores y a nivel de la ingle, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero sí, por lo general, se evidencia más en esas áreas. Entonces, desde que aparece la lesión primaria cutánea hasta que se comienzan a afectar los ganglios porque tiene una diseminación linfática, pueden pasar de 5 a 50 días, por lo general un promedio de 3 semanas, y donde los ganglios más afectados van a ser los submandibulares, como ven acá, los preauriculares y también a nivel cervical. Los demás ganglios axilares se pueden ver afectados, pero tiene predilección principalmente por estas zonas. Algo muy característico cuando vemos este tipo de ganglios en pacientes que sospechemos que pueden tener una Bartonella es que la piel suprayacente a nivel de las linfadenopatías es una piel eritematosa, puede mostrar datos como en este caso, miren, de supuración en el ganglio linfático involucrado.
Entonces, es muy importante hacerle un examen físico a estos pacientes, preguntarle si han notado algún abultamiento diferente en alguna parte de su cuerpo. Cuando son niños, preguntarle a la madre si ha notado algo diferente a nivel de la piel del niño, porque eso sí nos puede orientar. Hasta el 60% va a presentar manifestaciones sistémicas previo, en nuestro caso, a la afectación ocular. Sintomatología inespecífica, fatiga, fiebre, malestar general, un cuadro pseudogripal, cefalea, etcétera. Por eso en estos pacientes es muy importante hacer un examen cuidadoso y tomarse el tiempo. ¿Por qué? Porque haciendo un examen cuidadoso podemos evidenciar el área de inoculación cutánea, ya sea como una pequeña pápula, una pequeña pústula. Incluso el paciente nos puede llegar ya con un cuadro un poco avanzado y ver la secuela de una zona eritematosa que persistió o una zona tipo costra, que también, de acuerdo al contexto ocular, nos puede orientar. Entonces, eso es muy importante porque todo esto pasa previo a la afectación ocular o a la manifestación del cuadro ocular como tal. Y puede pasar hasta en el 60%, no en todos. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, vamos a tener en pacientes inmunocompetentes, es decir, aquellos que tienen su sistema inmune con buen funcionamiento, en menos de un 7% se puede presentar de esta forma, como un síndrome oculoglandular de Parinot. ¿En qué consiste eso? Un paciente que va a tener conjuntivitis y adenopatías preauriculares. Por eso es muy importante incluso palpar a los pacientes en el caso de que nos den hallazgo negativo de algún abultamiento, porque un paciente con conjuntivitis en verdad podría estar en presencia de una bartonela y pasar desapercibido como pasa muchas veces. Ya en aquellos pacientes donde se establece la enfermedad como tal, ya se establece la enfermedad del arañazo del gato ocular, que coloquialmente es llamada así, y vamos a ver qué signos oculares, intraoculares, podemos ver en el contexto de esta enfermedad. En pacientes inmunosuprimidos, la normativa es que se dé esta entidad, que es la angiomatosis basilar. Esto se debe, recuérdense que le había dicho que dentro de la fisiopatología de la bartonela está producir una vasoproliferación. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos es donde más se ve esta parte de la fisiopatología en cuanto al daño que produce. Produce una proliferación vascular en diferentes órganos, ya sea en la piel, ganglios linfáticos, y produce lesiones proliferativas. Generalmente se consideraba que únicamente era en pacientes inmunosuprimidos, pero actualmente sí se han reportado que pacientes inmunocompetentes han tenido esta manifestación, pero por lo general el paciente tiene una enfermedad de base que afecta el sistema inmune. Entonces, la regla es que esta forma de presentación se da en aquellos pacientes donde hay algo de afectación del sistema inmune. No necesariamente el paciente tiene que estar inmunocomprometido. Pero lo que les digo, de todas las manifestaciones, la más frecuente, principalmente en pacientes inmunocompetentes, que son nuestro diario vivir, es la enfermedad intraocular o la enfermedad por arañazo del gato coloquialmente. En cuanto al cuadro clínico ocular, hay una forma que es la típica, que representa más del 70% de los casos de pacientes con bartonelosis ocular, que es la neuroretinitis. Esta actualmente es considerada la forma más frecuente de infección. Generalmente incluye, como su nombre lo dice, hay una inflamación del nervio óptico, hay edema acompañado de hemorragias puntiformes circundantes, puede haber edema retiniano alrededor del nervio y, muy importante, por la inflamación tan importante del nervio óptico, se dan estas exudaciones a nivel que se establecen más a nivel macular, pero provienen por la misma inflamación de la cabeza del nervio óptico y por la disposición de las fibras a nivel de la capa de Henle, adquiere esta forma como si fuese de una estrella. Eso se llama estrella macular, que son exudaciones lipídicas. La estrella puede ser completa, o como en este caso, miren, pueden ser parcial y no abarcar toda la circunferencia macular. Aquí vemos una imagen mucho más establecida. Esta sí sería una estrella macular completa, donde se ve la gran inflamación, el edema que hay a nivel del nervio óptico. En muchas ocasiones se puede acompañar de exudaciones algodonosas por infartitos a nivel de la capa de fibras nerviosas y se puede acompañar de vitritis, de reacción inflamatoria, pero no siempre. Pero en muchos de los casos sí podemos evidenciar por lo menos una ligera turbidez vítrea. Sería ideal que el paciente nos llegue siempre con este cuadro establecido, pero muchas veces no es así. Muchas veces el paciente en el que podemos sospechar una bartonelosis en el contexto de una neuroretinitis nos puede llegar únicamente, como ven aquí, edema del disco óptico y puede no aparecer ningún otro signo a nivel macular.
¿Por qué? Porque la estrella macular también se forma en el tiempo. De manera inmediata, por lo general, el edema del disco precede a la formación de la estrella macular. Pero muy importante es que a pesar de dar tratamiento, la estrella macular se puede persistir en el tiempo. Los exudados duran un poco más en eliminarse, a pesar de dar un tratamiento oportuno. Entonces, miren este pacientito que llegó, como indica la flecha acá, solamente con edema del disco óptico, al ver alteraciones o ligeros pliegues, no sé si observan aquí que hay unos pliegues a nivel macular, se decidió mandar una tomografía de coherencia óptica y miren aquí, hay engrosamiento a nivel de la capa de la retina neurosensorial, pero también miren aquí la presencia de líquido subretiniano, o sea que el paciente sí tenía ya su edema macular establecido y esta es una imagen del paciente a la semana, donde ya la estrella macular se estableció por completo. Entonces es muy importante que veamos el paciente. Si vemos un paciente con un edema de disco y tiene en la historia clínica algún dato de que nos haga sospechar de una etiología infecciosa, no podemos descartar la bartonelosis. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos iniciar únicamente con una papilitis y eventualmente en el seguimiento ya la estrella macular establecerse. ¿Por qué? Porque no se establecen al mismo tiempo. Y quizás el paciente, en el mejor de los casos, nos puede llegar con un cuadro agudo únicamente con la papilitis y con un buen tratamiento podemos incluso evitar las secuelas asociadas a que se establezca ya una estrella macular. Entonces eso es muy, muy importante. Nunca pasar desapercibido y no descartar una causa infecciosa cuando estamos en presencia de un edema de papila, siempre y cuando viendo el contexto del paciente en general. Otra forma de presentación que podemos tener es en forma, aunque menos frecuente, pero sí se ha reportado no solamente la neuroretinitis, sino paciente con retinitis aislada o coroiditis, ya sea acompañándonos a una neuroretinitis. Puede producirse un paciente, puede tener una coroiditis únicamente focal o puede incluso, se ha descrito una coroiditis multifocal en estos casos, áreas de corioretinitis y edema de disco aislado, como mencionaba anteriormente. Miren aquí el caso de este paciente que sí tenía una neuroretinitis, podemos ver aquí el edema de disco y parte aquí de los exudados a nivel macular, pero si se observan aquí en la arcada temporal superior, sí hay un foco de retinitis a este nivel, o sea que en este caso el paciente sí tenía la neuroretinitis, pero acompañado de foco de coroiditis. Pueden aparecer de manera aislada sin tener un cuadro inflamatorio a nivel del nervio óptico asociado y no formar la estrella clásica que observamos. Estas son las presentaciones más frecuentes. ¿Qué pasa? La bartonelosis puede producir otros cuadros inflamatorios a nivel intraocular que también muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, dentro de las presentaciones atípicas, como una uveitis intermedia únicamente asociada a vasculitis, oclusiones vasculares, principalmente oclusión arterial, o la presencia, es muy raro, pero la presencia de un granuloma inflamatorio. O sea que la bartonelosis es una enfermedad a tener muy en consideración, principalmente cuando tenemos cuadro de uveitis posterior y obviamente en pacientes con uveitis intermedia no lo podemos descartar. Como ustedes vieron, cuando comenzamos a hablar de la forma en la que se produce la infección por la bartonela, no solamente el ojo se ve afectado, puede aparecer afectación a nivel sistémico de otras partes del cuerpo, que también es importante tomarlo en cuenta, principalmente en la historia clínica y en la anamnesis del paciente, porque el paciente puede tener afectación ocular y también tener afectación a nivel sistémico. Se ha descrito que para conocimiento general, la bartonelosis también puede producir cuadros neurológicos como meningitis, encefalitis, neuropatía periférica. Puede tener afectación a nivel óseo como una osteomelitis o la presencia de granulomas o absceso a nivel de las articulaciones. Y poco frecuente, pero está descrito también, que pueden tener cuadro a nivel abdominal, principalmente la hepatoesplenomegalia. Son los órganos que más se ven afectados. Pueden presentarse también adenopatías, el paciente puede presentar abscesos o microabscesos, o sea que es una entidad que no solamente tenemos que tener en cuenta el contexto ocular, aunque es nuestra área, no podemos descartar también la afectación sistémica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, por lo general podemos mandar una serología, la serología de ELISA con títulos para Bartonella, es diagnóstica cuando lo tenemos positivo, pero ¿qué pasa? En aquellos pacientes que nos llega principalmente con cuadros agudos o con pocas semanas, la serología puede estar negativa. ¿Por qué? Porque dura un tiempo en positivizarse. Es decir, que una serología negativa en el contexto de un cuadro agudo
por sospecha de bartonelosis no podemos descartar. Lo ideal es repetirlo en el tiempo nuevamente y ahí hacer una comparación, porque en muchos de los casos se ha evidenciado que en un segundo estudio serológico al cabo del mes o 2 meses hay una serología positiva. Otro de los métodos diagnósticos auxiliares que podemos mandar es una angiografía con fluoresceína. ¿Por qué? Porque recuerden que es un cuadro inflamatorio y principalmente hay involucro del nervio óptico, por lo cual vamos a ver fugas, podemos ver en los casos que se presentan como oclusiones, los datos que tienen vasculitis, también la podemos evidenciar. O sea que la angiografía nos ayuda mucho a evaluar el grado de inflamación intraocular que presenta el paciente, que hay veces que por clínica luce ser menor y por la angiografía vemos que es mayor. Y muy importante, la OCT. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver el grado de edema macular que presentan estos pacientes y qué cantidad de líquido. Incluso nos ayuda mucho al control en el tratamiento, al seguimiento en el tiempo, porque recuerden que los exudados en el contexto de una estrella macular pueden durar mucho en desaparecer. La presencia de exudados no traduce inflamación activa. Entonces, por eso el OCT nos ayuda mucho, porque nos ayuda a evidenciar principalmente el grado de líquido y ver cómo va ese proceso inflamatorio y seguir el tratamiento. Por ejemplo, miren esta es una imagen de un paciente con una neuroretinitis por Bartonella genzelar. Miren lo que dijimos anteriormente, la inflamación del nervio óptico. Aquí vemos un infiltrado retiniano adyacente al nervio y vemos la estrella macular establecida. Miren aquí a nivel de la fluorangiografía cómo se observa una tinción tardía del nervio óptico justamente por la inflamación que hay a este nivel. Y muy importante, a este paciente se le hizo un seguimiento luego de instaurado el tratamiento con tomografía de coherencia óptica. Miren al momento de la llegada, donde se observaba engrosamiento de la retina neurosensorial, pero también la presencia de líquido subretiniano. A los 8 días de iniciado el tratamiento, o sea, muy poco tiempo, ya se evidenciaba una disminución de ese engrosamiento y mira aquí todavía la presencia de líquido, pero en comparación con la imagen previa hay una disminución marcada y aquí se ve estas zonas hiperreflectantes, son la presencia de los exudados a este nivel. Y ya miren al paciente luego de 6 meses de haber recibido el tratamiento, donde el grosor macular se ve establecido desde el punto de vista anatómico a su forma normal y en ausencia de líquido. Entonces, la OCT es una herramienta muy útil en estos pacientes, principalmente por la característica de saber que la presencia de exudados no traduce inflamación activa en este contexto. O sea, que pueden persistir y si el paciente recibió tratamiento, con una OCT podemos ver el grado de inflamación real que tiene este paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento, con la Bartonella sí ha habido cambio en el tratamiento en el tiempo. Como todos sabemos, o la mayoría, este es el tratamiento que se consideraba la pauta, principalmente como primera línea la doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 21 días. O en pacientes menores de 12 años, la citromicina por 5 días, dando una dosis de ataque el primer día y luego una dosis de mantenimiento hasta el 5.º día, o 500 miligramos en el adulto. Y los esteroides siempre como terapia ya sea sistémico paracular para contrarrestar el cuadro inflamatorio. Pero ¿qué pasa? Que actualmente esto ha variado un poco. Esto es un estudio donde evaluaron pacientes con Bartonella con todas las formas de presentación, desde la forma sistémica hasta la forma ocular. Específicamente quiero que presten atención en esto. Los pacientes con afectación en general, la citromicina sí era una pauta utilizada, pero por lo general la doxiciclina tienden a a, a unirla o añadirle rifampicina, usar un tratamiento combinado por mínimo de 4 semanas. Y aquí, pacientes con retinitis, no dar un tratamiento por 21 días. ¿Por qué? Porque sí se ha evidenciado que dar un tratamiento de 4 a 6 semanas ha sido mucho más efectivo que dar una pauta solamente por 3 semanas en el contexto de una retinitis o neuroretinitis por Bartonella. Miren acá que hacen una combinación de la doxiciclina con la rifampicina. Si ven artículos actualmente, esta forma de ejecutar ha sido muy frecuente, pero no han habido estudios comparativos que digan que utilizando doxiciclina sola versus doxiciclina más rifampicina ha habido un mejor resultado en la remisión del cuadro. Pero sí hay artículos que defienden el uso de combinarlos. O sea, no sé si me voy a entender. Entonces, sí, actualmente eso es una pauta muy utilizada, combinar ambos tratamientos, pero igual la doxiciclina sigue siendo un tratamiento estable, pero darlo por lo menos 4 semanas, un mes al paciente para lograr una remisión del microorganismo en sí.
Ya independientemente del otro cuadro que presente, si el tratamiento puede variar un poquito, si ya hay una afección sistémica añadida, donde ya se añaden otros antibióticos, otras pautas de tratamiento, pero estas son las que más nos interesan. Entonces, les traigo en el caso de esta pacientita, es una que nos acaba de llegar justo hace una semana al servicio, es una pacientita femenina de 19 años con antecedentes personales y heredofamiliares negativos, pero que como dato positivo es propietaria de 4 gatos, 2 Pedro y 20 aves de corral, o sea, 20 pollos. Entonces, ella la traen a la consulta porque la niña presentaba desde hace 2 semanas cuadro de ojo rojo y secreción en ambos ojos, que se acompañaba de visión de manchas en el ojito izquierdo, que luego progresó a disminución de la agudeza visual y una semana después el mismo cuadro en el ojo derecho. Como dato positivo también, la niña refería rasguños frecuentes por jugar con los animales y justamente la madre refería que hace un mes tuvo un rasguño profundo en el miembro superior derecho que le dejó cicatriz y que se trató únicamente con pomadas. La agudeza visual a su llegada era de 20-100, mejor corregida, 20-80 y 20-100 respectivamente, y a la evaluación del segmento anterior, la niña presentaba celularidad en cámara anterior de 2 cruces. A la evaluación fondoscópica presentaba, como vamos a ver una imagen más adelante, papila hiperémica y edematosa en ambos ojos, vasos ingurgitados, una estrella macular establecida en el ojo derecho y exudados en el área macular en el ojo izquierdo y envainamiento vascular periférico en ambos ojos. Al hacerle una fotoclínica a este paciente, miren acá cómo se ven los bordes del nervio totalmente borrados en este ojito y en el ojo izquierdo por igual. Y vamos a ver más adelante que a esta área hay áreas de exudaciones formando la estrella macular. Sé que les llama mucho la atención estas lesiones justamente por el antecedente de la niña de tener tantas aves de corral. Esta es la lesión característica que produce la histoplasmosis, que también fue un hallazgo en la misma evaluación de la paciente, que es la línea de Schagel, que se ve en pacientes principalmente con histoplasmosis. Entonces, a esta pacientita nosotros le solicitamos una florangiografía. Miren aquí el ojo derecho, miren cómo se ven en esta imagen de fondo de ojo el edema, donde hay pérdida total de los bordes netos de la papila. Y miren aquí, a nivel de la florangiografía, cómo se ve una hiperfluorescencia que aumenta en intensidad con una tinción tardía a nivel del nervio óptico. Ese es el ojo derecho. El ojo izquierdo presentaba igual. Aquí vemos el edema de la papila menos establecido que en el derecho, pero sí se observa y hacer la florangiografía igualmente. Vemos un aumento de la hiperfluorescencia en intensidad con tinción tardía a nivel del nervio óptico, lo que sí hacía evidenciar de una neuroretinitis. Entonces, a esta pacientita sí le mandamos la serología de, tenía, se le mandó un perfil de infecciosas, no sé por qué no apareció acá. A esta paciente le mandamos perfil de infecciosas para descartar, dieron negativas, incluidas en ellas la Bartonella henselae. Actualmente esta paciente tiene una semana y media en el servicio. Como el inicio del cuadro ha sido muy reciente, la paciente solamente tiene 2 semanas con la sintomatología, sí decidimos iniciar doxiciclina de forma profiláctica. Posteriormente, tratamiento con esteroide y actualmente la paciente ha mejorado 3 líneas de visión en ambos ojos, a espera de repetirle la serología para Bartonella en el tiempo, pero sí ha respondido muy bien al tratamiento, sin descartar todavía, en espera de otros resultados de pruebas infecciosas. Entonces, no sé si doctor quiere agregar hasta aquí, son las clases de uveitis intermedia, infecciosa, espero que haya sido de su... Bueno, nada más puntualizar que, bueno, Bartonella, ¿no? Lo que estamos viendo, o sea, es una enfermedad que en realidad por el cuadro clínico que nos produce, eh, la podemos considerar una gran simuladora, ¿no? Realmente. Entonces, debemos de pensar que debemos descartarla de otras entidades, ¿no? O sea, una toxoplasmosis nos da una neuroretinitis, por supuesto, más frecuente eh, casos de toxoplasmosis que de Bartonella, pero sin embargo, Bartonella, como ustedes vieron, se comporta como una gran simuladora. Nos puede dar un cuadro inflamatorio típico o más común, como ya lo mencionaron, o atípico, como una uveitis intermedia. Entonces, yo creo que la manera en que podemos detectar más casos es pensar en ella, ¿verdad? Solicitar exámenes de laboratorio y
repetirlos, porque ya se mencionó que la primera prueba serológica puede ser negativa, todavía no se monta una respuesta inmune adecuada y entonces tenemos que volver a pedir una prueba serológica que nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Entonces, normalmente ELISA pedimos IgG, IgM para Bartonella y eso nos ayuda al diagnóstico, aunque no debemos descuidar el tratamiento. O sea, si sospechamos en la clínica altamente que es una Bartonella, un arañazo de gato, entonces tenemos que dar el tratamiento de antibiótico para evitar más complicaciones del cuadro clínico. Entonces a mí sí me gustaría puntualizar eso, recordar esos puntos y en cuanto a toxocariasis, igual, ¿no? La forma más común es un granuloma periférico que nos puede dar una reacción inflamatoria muy importante en la periferia con un cuadro de comportarse como una uveitis intermedia. Entonces tenemos que considerar buscar siempre un granuloma periférico en los pacientes con uveitis intermedia, aunque un foco de retinitis por toxoplasmosis en la periferia, que a veces no lo vemos tan fácilmente si no identamos y una exploración con un indirecto o ponemos un lente de 3 espejos, un cuadro de toxoplasmosis periférica nos puede dar un cuadro de uveitis intermedia. Entonces, no olvidar que son enfermedades infecciosas que se pueden manifestar en cualquier parte del ojo, en la retina periférica, y dar un cuadro como de intermedia. Eso es importante. Y mencionar que el tratamiento de toxocariasis es controversial, ¿no? Hay autores que no dan tratamiento antiparasitario y solamente se da un tratamiento esteroideo. Aquí sería importante recordar que la migración de la larva por el cuerpo nos produce cambios en los exámenes de laboratorio. Podemos pedir una simple biometría hemática junto con todos los anticuerpos antitoxocara que ustedes tengan a la mano, pero ver si el paciente también tiene eosinofilia. Muy Eh, importante. los parásitos circulando en nuestro cuerpo nos producen aumento de eosinófilos y esos los detectamos en la biometría hemática y entonces nos podría ayudar a sospechar de una migración del parásito, de la larva. Sin embargo, la toxocariasis se manifiesta ya como un granuloma bien encapsulado, la larva ya está muerta seguramente en ese granuloma, y entonces esa es la controversia del tratamiento, si dar antiparasitarios o no dar antiparasitarios. Puede ser solamente dar tratamiento esteroideo y con eso podremos mejorar el cuadro clínico. Ese es un punto, aunque, vamos, como ya lo mencionó Cindy, pueden utilizar un antiparasitario para sentirse más seguros, para que creamos que nuestro paciente puede ir mejor y para tener una buena eh, evolución del cuadro. Otro punto importante, los pacientes con toxocariasis, yo creo que hay que discutirlo muy bien con el retinólogo, porque definitivamente a veces tal vez no conviene operarlos, ¿no? Es una banda muy fibrosa la que tiene el toxocara habitualmente, pliega la retina, la tracciona y probablemente nada más requiere observación, pero sí son cuadros que hay que discutir mucho si entra a cirugía o no entra a cirugía. ¿Cuál sería el beneficio que podría dar la cirugía o no nos va a dar ningún beneficio? Entonces, no hay que pensar en que son pacientes que hay que operarlos, liberar las eh, tracciones que está produciendo, etcétera, porque probablemente aunque se liberen, incluso no va a haber mejoría en la visión, se puede tal vez inducir un desprendimiento después de la cirugía, etcétera. Entonces, yo creo que la observación es importante. No son pacientes quirúrgicos la mayoría de ellos. Yo creo que eso es todo y podemos seguir, al menos que quieras agregar algo, Cindy, o No, podemos seguir con un caso clínico.
Ujú. Solo decir que sí, en nuestra experiencia, la mayoría de los pacientes que hemos tenido con toxocariasis, o sea, por no decir todos retina ha tomado la decisión de observación, hacer el estudio serial es justamente solamente para ver la evolución de la tracción, pero no tocarlo. O sea, ninguno ha Exacto. sido operado. Ujú. Sí, eso es importante porque normalmente esa es nuestra posición. Son pacientes que no hay que operar, son pacientes que hay que vigilar y en caso de que haya una reacción inflamatoria, una vitreitis, etcétera, que tengamos en el paciente, tratarlo con medicamentos. De acuerdo. Ujú. Entonces, Bien. ahora vamos a continuar con relación a las uveitis intermedias. Justamente habíamos dicho que la uveitis intermedia más frecuente desde el inicio del renglón de uveitis intermedia es la idiopática, dígase la pars planitis. Sí, Y Cindy, dígame. Cindy, Ujú. solamente, bueno, decirles a todos que con este caso clínico vamos a concluir esta parte de uveitis intermedia. Vamos a ver este caso clínico de una uveitis intermedia de las más frecuentes que vemos, que es la parsplanitis, y para cerrar el tema completo de intermedias y cambiar la próxima semana a uveitis posteriores. Gracias, Cindy. Es todo. A usted, doctor. Y con este caso queremos o sea, evidenciar la importancia de dar un tratamiento dirigido, un tratamiento escalonado, siempre llevarnos de lo que el ojo nos va diciendo en cuanto a el estadio inflamatorio y muy importante, siempre auxiliarnos de los estudios diagnósticos que nos ayudan a darnos una información más objetiva sobre el grado inflamatorio y no olvidar que el tratamiento en la parsplanitis es un tratamiento escalonado. No nos podemos detener, como vimos al inicio, en un solo escalón. Es una escalera. Si amerita el paciente, debemos de ir aumentando en cuanto a tratamiento, que es lo que vamos a ver acá. Se trata de un paciente masculino de 17 años, originario de la Ciudad de México, con antecedentes familiares y personales negados. Él acudió en la consulta, este paciente lo tenemos desde el 2020 en el servicio. En ese entonces llegó con disminución de la agudeza visual, de predominio de ojo izquierdo, de 3 meses de evolución. Llegó con una agudeza visual de 20/80 para ojo derecho y 20/200 para ojo izquierdo. A la evaluación oftalmológica, hallazgos importantes, segmento anterior sin hallazgo relevante, vitro anterior con celularidad de una cruz, haze vitrio de 2 cruces en ambos ojos, papila hiperémica bilateral, condensaciones vítreas inferior y por evaluación clínica lucía un envainamiento vascular en los 4 cuadrantes. Este paciente había acudido a un particular previo a acudir con nosotros y ya había llegado con una biometría hemática normal y una radiografía lumbosacra sin ninguna alteración. Y ya llegaba tratado con azatioprina de 50 miligramos cada 24 horas, prednisolona tópica y TP. Entonces, este es el paciente al momento de la llegada. Nosotros sí le solicitamos como una uveitis intermedia, descartar siempre, principalmente por la edad de presentación, 17 años, una esclerosis múltiple, en la resonancia magnética únicamente como hallazgo positivo, una sinusitis etmoidal. Perfil de infecciosas, todas las infecciosas, tuberculosis, sífilis, Lyme, dieron negativo. Esa es la falangiografía del paciente al momento de la llegada. Miren que por la importante opacidad de medios que presentaba, incluso los detalles no se ven totalmente claros, pero sí podemos observar a través de un vitrio opaco hiperfluorescencia a nivel de las arcadas vasculares más marcadas en el ojo izquierdo, con un patrón que simularía un patrón en el lecho, que es característico de la parsplanitis. Y miren que este paciente en el ojito izquierdo, si ven aquí, hay una hiperfluorescencia puntiforme en forma de un patrón petaloide, ya con un edema macular quístico establecido. A este nivel, ya con los estudios negativos a este paciente, durante este año le iniciamos esteroides locales, paraoculares, un esquema de esteroide oral y en ese momento se decidió aumentar la azatioprina a 100 miligramos. Entonces, en esto lo que queremos ejemplificar es la evolución en el tiempo. Ya con un año de tratamiento, en el 2021, cumplido un año, ya con el paciente, a lo largo de su evaluación se le había añadido metotrexate, siguiendo el escalón de utilizar esteroide, un inmunosupresor, y si todavía con un inmunosupresor no logramos la remisión, combinar 2 inmunosupresores. Miren que aquí ya se evidenciaba una mejoría de la agudeza visual de 2 líneas para ojo derecho y de 3 líneas para ojo izquierdo.
Miren acá, donde ya sí podemos observar en la fluorangiografía los detalles, lo que quiere decir que la opacidad vitrea había disminuido de manera significativa, pero igual veíamos la hiperfluorescencia a nivel de las arcadas vasculares, el edema macular quístico todavía establecido y el patrón en el lecho más definido, pero en este caso es por la falta ya de opacidad de medios importante. Entonces, al seguimiento de este paciente, ya viendo mejoría de la agudeza visual, en julio del 2022, ya aquí el paciente se le había añadido un tratamiento biológico. ¿Por qué? Porque no se había todavía visto totalmente revisión con los inmunosupresores. Se le agregó adalimumab. Si recuerdan, al inicio de las charlas habíamos dicho que de los tratamientos biológicos, el que más resultados en cuanto a efectividad en pacientes con parsplanitis es el adalimumab. Obviamente, al agregarle ya el biológico, se decide ya disminuir las dosis de inmunosupresores. En este caso, al paciente únicamente se le dejó con metotrexate. O sea que ya vamos por el tercer nivel de tratamiento. Miren la mejoría significativa de la visión, ya con 2 años a 20/30, 20/40, o sea, una mejoría de más del 70% de su visión inicial. Pero si observan aquí, todavía hay datos a nivel de las arcadas vasculares de hiperfluorescencia por la vasculitis aún, pero miren qué diferencia entre la florangio del año 2021 con esta, donde el edema macular quístico solamente se observan sombras puntiformes de lo que una vez fue el edema. O sea, la mejoría marcada que hay a nivel de la florangiografía, tomándolo como forma objetiva. Justamente en enero de este año le hicimos un seguimiento al paciente, ya este paciente se le había retirado el metotrexate en el transcurso del año y solamente se encontraba con adalimumab cada 15 días. En enero el paciente ya estaba 20/20 para ojo derecho y 20/25, o sea, con una visión totalmente ya con su capacidad visual al 100%. Pero si ven aquí, si vemos de forma un poquito maliciosa, vemos todavía datos de hiperfluorescencias aisladas a nivel de la vasculatura principalmente periférica en ambos ojitos. Justamente este paciente, justo para la clase, llegó hace 2 semanas, justo vimos a este paciente, ya el paciente tenía adalimumab, pero se le ha aumentado el intervalo a mensual y la visión permanece, pero si ven, esos datos tenues de hiperfluorescencia que persistían en enero actualmente ya no están. Entonces, esto pone en manifiesto de seguir un tratamiento escalonado en un paciente con parsplanitis, darle un seguimiento adecuado y no olvidarnos de las opciones terapéuticas, podemos lograr una mejoría al 100% y tolerancia inflamatoria cero. Si comparamos el 2020 con el 2023, este paciente tuvo un cambio del cielo a la tierra. No sé si quiere añadir algo, doctor, en el caso, que también es suyo. Bueno, no, bueno, sí, digo, es un caso eh, el más frecuente de las uveitis intermedias, eso es lo que yo quería que se tocara, ¿no? Y de hecho, pues es una de las uveitis intermedias que tienen o que representan un mayor desafío para todos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un paciente con parsplanitis, debemos de tomar en cuenta que es un paciente que no nos lo vamos a quitar de encima si lo tratamos bien. Claro que también no lo quitamos o no nos lo quitamos si también lo tratamos mal, porque nos va a reclamar. Y a lo que voy es que esta enfermedad tan crónica, ¿no? Y que dura muchísimos años, porque pues, pensamos que a lo mejor cuando el paciente sea un adulto joven, ya la inflamación se puede ir apagando, como es una evolución frecuente que vemos en los pacientes con parsplanitis, pues son pacientes que si en 10 años que los vemos o 8 años que los veamos en la evolución de su enfermedad, nos desesperamos o no seguimos eh, adecuadamente el tratamiento que hay que darle a los pacientes, pues se pueden quedar ciegos, ¿no? Ese es el desenlace fatal de esta enfermedad. Es crónica, que el paciente puede perder la visión por tantos años que va a estar enfermo de la uveitis y también muy aguda, muy agresiva, pero también por el tratamiento que le demos nosotros, si es un tratamiento que vemos que no le está funcionando y no cambiamos, también el paciente se puede quedar ciego, ¿no? En un momento, y lo más triste, pues es que son niños o son jóvenes adultos que para toda su vida les quedan muchos años
y pueden quedar en la ceguera. Entonces, la parsplanitis yo creo que pues es una uveitis que tenemos que estar siempre estudiando, siempre leyendo, siempre viendo cómo debemos continuar con el paciente. Y si no nos dedicamos mucho a la uveitis, no es porque querramos que nos los manden a los pacientes necesariamente, los pueden manejar todos, pero me refiero a que si vemos que no estamos avanzando, pues hay que referir al paciente, hay que referirlo a tiempo también al paciente, porque si hemos visto niños que a lo mejor lo platicamos en aquella charla que se dio de pastranitis, vemos niños de 7, 8 años que se han quedado con 20 miligramos diarios o 30 miligramos diarios de esteroides sin descansar ningún día del esteroide. O sea, es un manejo inadecuado de los esteroides. Pero como es la manera en que un niño estaba desinflamado, entonces su médico no se lo quitaba. Le aumentaba la dosis cuando bajaba de 10, 15 y se inflamaba y todo esto. Entonces hay que realmente pensar en el paciente y cuando no avancemos, si hasta ahí nos quedamos, hay que referirlo para que tenga un mejor desenlace. Nosotros, de hecho, incluso nosotros que vemos estos pacientes y tenemos más de 500 pacientes de parsplanitis, nosotros los referimos a veces a sus hospitales y formamos un vínculo con sus oftalmólogos para que a través de instituciones les den, por ejemplo, los biológicos, ¿sí? Para que les ayuden a tener el biológico que es de muy caro, que no cualquier paciente puede tener, pero que si tienen acceso al IMSS, al ISSSTE, a petróleos mexicanos, tal vez en el sector hospitalario, les regalan el medicamento biológico. Entonces, yo creo que eso es lo que me gustaría poner. Qué buen caso, es muy interesante. Y yo creo que Cindy va a decir otras cosas para llevar a casa. Sí, aunado a lo que ya el doctor nos dijo de un resumen súper puntualizado, no deben de olvidar que la uveitis intermedia es una enfermedad severa, independientemente de la causa. Tiene un curso insidioso y es una enfermedad crónica. No es un paciente que vamos a desinflamar en el momento, es un paciente que le vamos a dar seguimiento a largo plazo. En pacientes no tratados, hasta el 70% puede llevar a ceguera por complicaciones, por no dar un tratamiento oportuno o por no dar un tratamiento adecuado al grado de inflamación. Y que el tratamiento, dentro de lo posible, siempre debe de ser temprano, agresivo en la mayoría de los casos porque lo amerita, y nunca olvidar que en el caso de que detectemos una causa específica, hay que tratar la causa que está produciendo la inflamación, porque a pesar de la parsplanitis ser la más frecuente, como ya vimos a lo largo de este renglón de enfermedades, hay algunas que son con causas infecciosas o causas autoinmunes que también debemos de dirigir el tratamiento a la parte sistémica. Entonces, muchas gracias.